A ver, situémonos en París, año 1953. Jacques Lacan está a punto de empezar algo que no es exactamente una clase, sino más bien una expedición intelectual. Su misión, rescatar un tesoro que, según él, se había perdido en los escritos de Freud. Y no empezó con una bienvenida amable, sino con una provocación. Esta frase fue el puntapié inicial. O sea, no es una bienvenida cálida, es una sacudida. Un intento deliberado de despertar al psicoanálisis de lo que Lacan veía como un sueño demasiado cómodo. Y claro, esta forma de empezar no es casualidad, es una provocación muy bien calculada. Lo que Lacan estaba diciendo es que el psicoanálisis freudiano se había estancado, que sus ideas, que eran revolucionarias, se habían convertido en simples palabras gastadas. Lacan sentía que el campo que tanto amaba estaba perdiendo su filo, su chispa radical. Se estaba transformando en una técnica para que la gente se adaptara a la sociedad, en lugar de ser esa herramienta subversiva de descubrimiento que Freud había imaginado. Entonces, a ver, ¿quién era el culpable de esta degradación? Bueno, Lacan tenía un sospechoso principal: la obsesión que tenían los psicoanalistas postfreudianos con el yo del paciente. Y aquí la división era total. Por un lado, estaba la psicología del yo, que era muy popular en Estados Unidos. Ellos veían el yo como un aliado que había que fortalecer para que la persona encajara en la sociedad. Pero para Lacan, esto era una traición completa a Freud. Su visión era radicalmente opuesta. Esta pequeña frase es de hecho el corazón de toda la crítica de Lacan. Para él, la principal función del yo no es conocer la realidad, no, es todo lo contrario, es una especie de máquina de autoengaño construida para ocultarnos la verdad sobre nuestros propios deseos. Este término, desconocimiento, o méconnaissance en francés, es clave. Y ojo, no significa simple ignorancia, es un desconocimiento activo, una construcción. El yo se la pasa creando una historia coherente sobre quiénes somos, pero es una historia que, según Lacan, deja fuera lo más importante, la verdad de nuestro deseo inconsciente. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Es la que abre la puerta a la solución que propone Lacan. Si no podemos fiarnos del relato consciente de la persona, ¿dónde está la verdad? Bueno, la respuesta nos lleva a un terreno completamente nuevo. La solución de Lacan fue un giro de tuerca radical. Propuso que nos olvidáramos un poco del yo y sus defensas. La verdadera clave, la estructura de la verdad, se encuentra en otro lugar, en el lenguaje mismo. Este es quizás el concepto más revolucionario de Lacan. El inconsciente no es un pozo oscuro de instintos. La verdad no está oculta en el fondo, sino que emerge en la superficie, en el propio lenguaje de la persona, en sus errores al hablar, en sus repeticiones, en las grietas de su discurso. A esto él lo llama el orden simbólico. Y claro, este lenguaje no es una línea recta, es una red complejísima, una maraña, un entrelazamiento, como lo llamó Lacan usando un término en alemán. Cada palabra resuena con muchas otras, creando una trama de significados que va mucho más allá de lo que la persona cree que está diciendo. Y aquí está la consecuencia práctica de todo esto. Las herramientas del analista no son quirúrgicas, son conceptuales, son lingüísticas. El trabajo no consiste en extirpar algo, sino en aprender a navegar la estructura del habla de quien consulta. Y bueno, es lógico. Esta nueva teoría sobre el lenguaje exige un tipo de analista completamente diferente al que proponía la psicología del yo. Lacan rechaza de plano el modelo del analista como un detective o un maestro que te dice cómo vivir, y sobre todo, no es un aliado del yo del paciente. Para Lacan, aliarse con el yo es aliarse con el autoengaño. En lugar de eso, Lacan usa esta metáfora que es genial. Dice que el analista es como un buen cocinero. Así como un buen cocinero sabe por dónde cortar la carne, siguiendo la articulación para no toparse con el hueso, el analista sabe escuchar para encontrar esos puntos de quiebre, esas articulaciones en el discurso de la persona. Y aquí es donde el rol tradicional del analista se pone de cabeza. El objetivo no es comprender, en el sentido de darle un significado rápido a todo.
Es más bien lo contrario, crear un espacio de escucha donde una verdad diferente, la del propio sujeto, pueda emerger a través de su propia habla. Ok, pero si el objetivo no es fortalecer el yo ni adaptarse a la sociedad, ¿cuál es la meta final de este viaje analítico? ¿A dónde se supone que conduce todo esto? Lacan distingue entre dos modos de hablar. Está la palabra vacía, que es el discurso de todos los días, la charla del yo, la que repite lugares comunes y nos mantiene en el autoengaño. En cambio, la meta del análisis es alcanzar la palabra plena. La palabra plena es un momento transformador. Es cuando el habla deja de ser una repetición vacía y se convierte en un acto en el que la persona se reconoce en su propia historia y asume su deseo. Pero ojo, es importante entender que no se trata de una simple excavación arqueológica para desenterrar recuerdos, es una reintegración simbólica. La clave está en cómo la persona, a través de la palabra, le da un nuevo sentido a su historia, aquí y ahora. Esta formulación de Lacan es brillante, lo resume todo a la perfección. El análisis busca ayudar a la persona a reclamar su propia historia, a narrarla no como una víctima de los hechos, sino como el sujeto de su propia enunciación. Lacan cierra su seminario de ese año con esta pregunta que es súper provocadora. Más allá del consultorio, en nuestras conversaciones del día a día, en la forma en que nos contamos nuestra propia vida, ¿es posible alcanzar esa palabra verdadera? ¿O vivimos casi siempre inmersos en el discurso automático del yo? Una pregunta que la verdad resuena mucho más allá de 1954.